Buenas tardes, ¿qué tal? Son casi las 7, 6:59, por lo menos aquí no, ya son las 7, ya está. Y nos conectamos en directo, como habíamos dicho, para la reunión de hoy. Así que, bueno, como siempre, voy a esperar nada, un minutito para dar tiempo a que la gente se vaya conectando. Y mientras tanto, pues bueno, aprovechamos para comentar un poco, creo que lo que ya sabéis todos, ¿no? Que es que estamos en directo, que normalmente hoy jueves a las 7:15 aproximadamente estamos retransmitiendo la enseñanza en directo siempre, los domingos también, pero que veréis que el fondo, que la situación ha cambiado un poco. Lo que sí quiero antes de que me meta de lleno en la enseñanza es preguntar qué tal está llegando el sonido, eso sí me interesa. Así que agradezco a todos los que se están conectando, un abrazo muy fuerte a todos los que nos saludan. Amado Pastor Jim, un abrazo, les amamos muchísimo. Saludos para usted y para la pastora. Así que lo que sí pido, por favor, es que si pueden comentar el tema del audio y así luego nos meteremos de lleno en la enseñanza. Mientras tanto, como decía, pues cambia un poquito el fondo por la situación que se está viviendo en España. Me avisan que se escucha bien. Perfecto, gracias. Sonido excelente, perfecto. Y bueno, repito, por la situación que se está viviendo en España, el famoso lema quédate en casa, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos en casa y como dijimos en las reuniones, la Iglesia Gracia y Fe en Tarrasa se cierra el local, pero no se cierra la iglesia, ya que la iglesia somos nosotros. Así que aprovechamos este medio y aprovechamos la tecnología para poder conectarnos en directo y lo hacemos cada semana con la gente en Madrid, con la amada congregación en Madrid. Y ahora, bueno, pues lo hacemos también con la gente de aquí, de la congregación de Tarrasa, algo que es anómalo, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Así que hoy es jueves, hoy es día de reunión para nosotros y por lo tanto hoy vamos con la enseñanza de esta tarde en la que vamos a seguir con la serie que venimos tocando todos los jueves. Simplemente, como digo, voy dejando un poquito de tiempo para que se acaben de conectar todos los que tienen que conectarse. Igualmente vamos a tener un ratito de enseñanza y lo que les pido pues es que bueno, que se queden ahí hasta el final. Va a ser un vídeo un poco más largo de lo normal, pero es lo que venimos haciendo cada jueves y cada domingo. La retransmisión en directo, lo único que cambia es el lugar físico. Así que bueno, vemos que se va conectando más gente, que nos van mandando saludos. Voy a pedir disculpas por no saludar a todos, porque vamos a estar enseñando, entonces no nos va a dar tiempo, pero agradezco a todos los que se conectan. Pueden compartir el vídeo para que otros se vayan conectando también y que vayan sumándose a la enseñanza de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, amada gente? Bueno, pues para los que nos van siguiendo semana tras semana, creo que ya lo saben. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la fe que recibe y vamos a seguir enseñando de esta hermosa serie que durante tantos jueves venimos hablando y que nos trae gran beneficio. Y dentro de esta serie estamos hablando los últimos 2 jueves más o menos acerca de la alabanza, el propósito de la alabanza dentro de nuestra vida de fe. Así que ahora creo que sí, creo que más o menos se han podido ir conectando todos los que tenían que conectarse, nos van mandando saludos, saludamos a todos, nos dicen que suena bien, que se oye bien, así que eso es lo que sí quería que funcionara correctamente y nos vamos a poner en marcha. Esta enseñanza va a quedar grabada, obviamente, y luego va a subirse en el canal de YouTube y también en iVoox. Lo estaremos compartiendo para personas que lamentablemente no se pueden conectar, gente de la congregación que quizá no tienen Facebook, etcétera. Pues vamos a poner la enseñanza a disposición de ellos eh, poco tiempo después de que acabemos la enseñanza. Muy bien, pues ya estamos reunidos, iglesia, de una forma diferente. No se van a escuchar los amén, pero a lo mejor los van a ir escribiendo. Les pido que vayan por lo menos interactuando para que de esa manera yo sepa que todavía están ahí. Estoy acompañado, no estoy solo, no va a salir, pero tengo aquí a mi lado a mi esposa con su Biblia, con su libreta, con su bolígrafo, así que por lo menos ella de vez en cuando va a decir un amén en representación de todos ustedes, de todos los que se están conectando. Así que vamos a ponernos en marcha, son las 7:04 aproximadamente. Así que vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por todo lo que Él va
a poder hablarnos en esta tarde. Voy a pedirles que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 en adelante. La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos respecto a Pablo y respecto a la alabanza que vamos a seguir viendo hoy. Y hubo dos cosas que vimos respecto a cómo Pablo podía actuar de esta manera en medio de todas las adversidades. Las adversidades están relatadas un poquito más adelante en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 11. No lo vamos a leer porque esa era la enseñanza del pasado jueves y como digo, estamos siguiendo con la serie. Lo que pasa que lo hacemos diferente, lo hacemos desde casa, nos quedamos en casa por toda la situación que se está viviendo en España y saben que en los diferentes países. Entonces desde aquí traemos la palabra porque al final la iglesia somos nosotros, somos la gente y desde aquí nos reunimos, estamos igualmente conectados. Segunda de Corintios capítulo 4 versos del 16 al 18 dice así: Por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que esto es lo que estábamos viendo la semana pasada y veíamos que Pablo tenía una visión quizá un poco diferente a la que solemos tener nosotros. Somos demasiado conscientes de nuestro diario vivir, somos demasiado conscientes de nuestro diario caminar, de todo lo natural, de todo lo que nos envuelve. Vemos esto en el día a día, en las situaciones que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Entonces, todo lo conscientes que somos de todo lo que nos rodea. Sin embargo, Pablo, en medio de todas las adversidades, en medio de todas las dificultades que él tenía, él aquí nos enseña, no solo aquí, sino que si leemos sus cartas vemos que era algo que Pablo creía y practicaba y vivía continuamente, nos dice que lo que se está viendo y lo que se está viviendo es temporal. Obviamente, esto nos ayuda, creo que muchísimo, a lo que estamos experimentando en estos días. Nos ayuda para todo, para cualquier área, circunstancia que estemos experimentando, pero para estos días también. Déjenme decirles que todo lo que se está viviendo, que todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que todo lo que estamos viendo a través de las noticias, en el día a día, todo eso es temporal, todo eso es pasajero. Sí que es cierto que es una circunstancia, todo lo que tiene que ver con el famoso virus, que creo que ya todos estamos demasiado familiarizados con él, todo eso es temporal. Se está viviendo una situación terrible, muchas personas contagiadas, lamentablemente muchas personas que mueren por causa de esto, pero la realidad es que todo es temporal, todo lo que se ve es temporal. Sin embargo, el apóstol Pablo nos viene enseñando y nos dice: nosotros debemos entender que lo que se ve es temporal, pero que lo que no se ve es eterno. La semana pasada preguntábamos por qué Pablo podía hablar de esa manera. ¿Cómo era que Pablo, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, cómo era que Pablo podía hablar de esta forma? Y lo primero que dijimos es porque Pablo tenía una conciencia de eternidad. La importancia de entender el propósito eterno de Dios sobre nuestras vidas. La importancia de entender que es cierto que a veces puede parecer que nuestra vida sea muy larga o se nos puede hacer muy larga. Y qué más que en estos días, ¿no? Seguro que a muchos de ustedes que están encerrados en sus casas, o por lo menos a nuestros hijos, la vida se les está haciendo muy larga, los días les pasan muy lentos y piensan que esto no se acaba nunca y que esto va a ser para siempre. Pero la realidad es que lo que vivimos aquí no es comparado, no tiene nada que ver con toda la eternidad que tenemos por delante. Y Pablo era consciente de esa eternidad. Pablo era consciente de ese propósito eterno de Dios. Dios nos ha creado con un propósito eterno. Dios no nos ha creado solamente para que nosotros estemos en esta tierra y para que nosotros estemos solamente caminando por aquí, desaparezcamos y ya está. No, hay un propósito eterno en nuestras vidas.
Cuando nosotros hablamos de ese bebé que se está gestando en el vientre de una mujer y hablamos bien de ese bebé, es porque hay un propósito eterno sobre esa vida. Dios tiene un propósito eterno sobre cada uno de nosotros. Es maravilloso pensar y entender que Dios cuenta con nosotros en la eternidad, en su propósito eterno. Sé que estas cosas a veces son muy complicadas de entender mentalmente, de hecho ni siquiera podemos llegar a comprenderlo, pero Dios no está viviendo, por así decirlo, en el hoy, Dios vive en su eternidad continua. Él vive en el pasado, presente y futuro porque Él es Dios y Él es un Dios eterno y vive en esa eternidad. Nosotros estamos experimentando el jueves 19 de marzo, la hora que es, ¿no? Pero Dios ya vive en la eternidad. Dios sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir en este 2020. Y a veces cuando nosotros podemos abrazar esa visión de la eternidad, vamos a vivir la vida aquí en la tierra de una forma diferente. Porque vamos a entender que Dios ya contaba con esto. Nada de lo que está pasando coge a Dios desprevenido. Nada de lo que está ocurriendo coge a Dios por sorpresa. No es que Dios estaba sentado en su trono y de repente empiezan a saltar todas las noticias que saltan desde China, desde Italia, desde diferentes lugares respecto a este virus, a esta enfermedad, y Dios empieza a hacer así porque Él estaba viendo la tele o medio dormido y empieza a mirar y dice, pero ¿qué está pasando en la tierra? Yo no me esperaba todo esto, esto me sorprende. No, a Dios no le sorprende nada. Y Dios ya tenía todo planificado para que todo vaya bien, para que todo nos vaya bien. Y necesitamos creer en ese propósito eterno. Pablo entendía el propósito eterno. Pablo decía, lo que nosotros estamos viviendo aquí es temporal, no es comparable a lo que está por venir en la eternidad. Y necesitamos abrazar esa visión de Pablo, por así decirlo, esa forma de ver la vida, esa forma de entender los tiempos. Estoy aquí, es cierto, no negamos las circunstancias, no negamos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero ojo, es temporal, no es para siempre, es temporal. Entendamos, abrazamos esa realidad. Y obviamente Pablo tenía otra visión, y es que Pablo entendía y era más consciente del ámbito espiritual que del ámbito natural. ¿Qué significa eso? Los domingos estamos enseñando, y este próximo domingo con el favor de Dios seguiremos, acerca de identificados con Cristo. Y estamos hablando acerca de la importancia de entender quiénes somos nosotros en Cristo, y lo que estamos tocando ahora, antes de poder entrar en la parte del alma y la renovación de nuestro entendimiento, es la realidad del espíritu. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro espíritu? Porque nosotros somos seres espirituales. Pablo tenía eso claro. Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo decía a los corintios, aquí mismo, un poquito más adelante, de modo que si alguno está en Cristo, perdón, nueva criatura es. Lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. Pablo tenía una conciencia de lo espiritual, de la vida espiritual, de entender que nosotros somos más fuerte por dentro de lo que podamos aparentar por fuera, porque el mayor está en nosotros. Necesitamos entender que lo que ha ocurrido en nuestro espíritu es muy superior a lo que estamos viendo fuera. Y ahora nuestro trabajo es cómo nosotros podemos llevar a sacar la vida del espíritu que ya tenemos a nuestro andar diario. Cómo nosotros podemos llevar a caminar, cómo podemos llegar a caminar y a experimentar todo lo que ha ocurrido en nuestro espíritu y poder manifestarlo en el exterior. Pablo era consciente de la vida del espíritu. Era más consciente de la vida del espíritu que la vida natural. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, recordemos obviamente el apóstol Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, pero en Colosenses capítulo 2, verso 10 dice, estáis completos, estamos completos en Él. No somos seres incompletos. No somos seres que estamos tratando de llegar a un lugar en el que todavía no estamos. La realidad es que por causa de la maravillosa gracia de Dios estamos en Cristo. Y por causa de esa maravillosa gracia estamos completos. Y hay cosas que han ocurrido en nuestro espíritu, hay cosas que sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y en eso estamos.
¿Por qué hoy estamos aquí conectados? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? Bueno, necesitamos la enseñanza de la palabra para renovar nuestra forma de pensar. Estoy seguro que si durante estos días que la mayoría de nosotros estamos en casa o todos estamos en casa, exceptuando el rato que salimos a trabajar, pero si pusiéramos la tele, si pusiéramos la radio, ahora hemos vuelto. Pido disculpas porque no sé si se ha cortado o no. A mí me ha salido aquí que se había cortado y no sé lo que había pasado, pero bueno, pido disculpas si se ha cortado, pero ya estamos aquí de vuelta. A veces, obviamente en estos tiempos en los que todo el mundo está en casa, todo el mundo tira de internet, supongo, así que las redes deben estar saturadas. Pero bueno, entonces, como decía, la realidad es que si encendemos la tele, si vemos escuchamos la radio, vemos los periódicos, lo que vamos a estar viendo es noticias y noticias y noticias y noticias continuamente que nos bombardean respecto a lo natural. Bueno, es necesario que nosotros tomemos tiempo para estudiar la palabra, es necesario que nosotros nos tomemos tiempo para leer la palabra. ¿Para qué? Para que seamos conscientes de lo espiritual. La propia Biblia nos enseña en Santiago que la palabra es como un espejo, es como cuando nos miramos a un espejo. Es necesario que te mires en el espejo de la palabra porque solo la palabra te va a revelar quién eres tú en el espíritu. Solo la palabra te revela la realidad de nuestro ser espiritual. Y Pablo era consciente de eso. Pablo dice, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno, es lo interior, lo espiritual, la roca eterna que se llama Jesucristo. Todo eso es la eternidad. Por eso nosotros debemos entender que eh, la clave no son las circunstancias, la clave no son lo que nosotros experimentamos, la clave es cómo nosotros estamos actuando frente a todo eso. Ese es el punto. Cómo nosotros estamos viviendo o cómo nosotros estamos respondiendo frente a todo eso, cómo nosotros estamos actuando frente a las adversidades y frente a las dificultades. Por eso esta serie se llama La fe que recibe y dentro de eso hablamos de la alabanza. No esperemos a alabar a Dios cuando aparentemente todo esté bien. No esperemos a alabar a Dios cuando estemos totalmente en calma, cuando todo esté hecho y acabado. No, no, es tiempo de alabar a Dios desde ahora, desde ya. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la eternidad, si entendemos el propósito eterno y si nosotros entendemos la realidad espiritual, nosotros vamos a empezar a alabar a Dios, vamos a empezar a glorificar a Dios a pesar de lo que estemos experimentando, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y eso es alabanza. Déjame decirte que verdadera alabanza no es solamente, no estoy diciendo que no lo sea, pero no es solamente tener un buen grupo de música, no es solamente tener unos buenos cantantes, gloria a Dios por ello, gloria a Dios por los buenos grupos de música, gloria a Dios por los buenos cantantes que puedan llevarnos a alabar a Dios y a adorar a Dios, pero alabanza es glorificar a Dios, alabanza es reconocer todo lo bueno que Dios ha hecho a nuestro favor en medio de adversidades, en medio de dificultades, eso es alabanza. Y entender la eternidad y entender lo espiritual nos va a llevar a alabar a Dios a pesar de, como decíamos la semana pasada, vemos en el libro de Hechos que Pablo y Silas alabaron a Dios en medio de la cárcel, en un medio de una dificultad, en medio de una situación adversa, no una situación cómoda. No estaban en un local con 10.000 personas, con un buen cantante, que repito, gloria a Dios por todo eso, con los mejores músicos. Ellos estaban ahí en la cárcel y necesitamos aprender eso. ¿Cómo estás llevando estos días? Esto que estamos viviendo, esto que estamos experimentando, el hecho que estemos aquí hoy retransmitiendo desde la casa y que no nos estemos congregando en un local, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo está usted llevando ese tiempo que no puede congregarse ahora? Y repito, y por favor no quiero ni mal explicarme ni que se malentienda lo que digo. Gloria a Dios porque podemos congregarnos. Gloria a Dios porque podemos disfrutar de un tiempo en el que nos congregamos. Porque estamos en un país en el que nos permiten congregarnos y tenemos esa libertad. Gloria a Dios por ello. Pero la iglesia no es eso.
Los locales no son sagrados. La gente es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está usted llevando esta situación? Porque déjeme decirle que sin poder estar hoy en la congregación, a los que nos congregamos hoy, déjeme decirle que sin poder ir el domingo a ese lugar donde se juntan varias personas y levantamos las manos y glorificamos a Dios, déjeme decirle que su vida de alabanza debería estar intacta a pesar de todo lo que está ocurriendo. Nuestra vida de alabanza debería seguir adelante, debería funcionar exactamente igual, a pesar que no podamos estar en un local con instrumentos cantando a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza es un día a día. La alabanza es parte de nuestra vida cristiana, porque la alabanza es parte de nuestra fe. ¿Por qué Dios nos ha llevado a hablar de alabanza dentro de esta serie titulada La fe que recibe? Porque la alabanza y la adoración son una expresión de nuestra fe. Recuerde que la fe habla. Recuerde que la fe actúa, a pesar de, la alabanza y la adoración son una expresión. Realmente nuestra fe se manifiesta de forma plena cuando nosotros alabamos y adoramos y glorificamos a Dios, aún en medio de dificultades adversas. ¿Qué tal lo está llevando usted? ¿Está sacando tiempo para alabar a Dios en estos días? ¿Está sacando tiempo cuando se levanta a la mañana para decir, gracias Padre porque tú sigues siendo bueno? Gracias Padre porque tú eres bueno en medio de todo esto. Gracias Padre por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Aprovechemos este tiempo para seguir alabando a Dios, porque las circunstancias que nosotros estamos experimentando hoy no creo que sean peores que las que Pablo experimentó. Sin embargo, él supo alabar a Dios. Él supo glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios en medio de estas circunstancias. Déjeme decirle algo, si realmente nos sentamos, si realmente somos honestos y decidimos analizar y ver todo lo que estamos, toda nuestra vida, por así decirlo, si somos honestos y sinceros, que sé que todos lo somos, vamos a ver que siempre hay motivos para alabar a Dios. Siempre hay motivos para alabar a Dios. Es verdad que a veces las circunstancias puede ser que no sean las que nosotros queremos, pero eso no debería impedir que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios. En medio de la adversidad se puede alabar a Dios. Déjeme decirle algo, en medio de la adversidad se debe alabar a Dios. En medio de la dificultad se debe alabar a Dios. En Hechos 16, repito, Pablo y Silas alabaron a Dios. Vamos a ver algún pasaje más. Acompáñenme, por favor, al libro de Habacuc. Habacuc. Algunos dicen, ¿eso qué es? Habacuc, capítulo 3. Porque, repito, y vamos a ver aquí una palabra clave, que es que nos va a llevar a entender un poquito más este tema de alabanza que tiene que ver con la fe que recibe. Habacuc, capítulo 3, versos del 17 al 19. Y por favor, quiero dejarlo bien claro para que no haya ninguna cosa que se pueda malinterpretar. Gracias a Dios por los tiempos de alabanza que tenemos en las congregaciones. Gracias a Dios por buenos músicos, profesionales o gente que cada vez se prepara mejor, por buenas voces, los talentos que Dios ha dado a cada uno. Gloria a Dios por ello. Pero no podemos o no debemos alabar a Dios solo los domingos cuando tenemos un buen grupo de música. La alabanza forma parte de la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de fe. Y la alabanza forma parte de esa fe. El justo vivirá por la fe. Si el justo vive por la fe, usted y yo hemos sido justificados por causa de la gracia de nuestro Dios. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Es por fe, para fe. Entonces, si el justo vive por la fe, la alabanza forma parte de nuestra vida. En medio de este encierro, en medio de este confinamiento, en medio de este tiempo que nos toca vivir en casa, podemos alabar a Dios, podemos exaltar a Dios, porque siempre hay motivos para alabarle y glorificarle. No estoy hablando que alabemos a Dios por las cosas malas, no estoy hablando que alabemos a Dios por los enfermos o por el virus o por los que están muriendo, no, ni mucho menos. Encontremos esas razones por las cuales podemos alabar a Dios, porque si hay alguien digno de alabanza, si hay alguien digno de ser glorificado, ese es nuestro buen Padre y siempre habrá motivos.
Y aunque externamente no lo veamos, perdóneme, busquemos en la palabra esos motivos para alabar a Dios, porque la alabanza es por fe también. Aunque no lo vea, esto es lo que, fíjese lo que dice Habacuc, capítulo 3, verso 17. Y la primera palabra es la clave. La primera palabra, aunque. Aunque. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, con todo, o sea, nos está poniendo en una situación complicada, en una situación difícil, en una situación no fácil de disfrutar o de caminar. Aquí el profeta Habacuc nos dice, aunque esté pasando todo esto, trasladémoslo al siglo XXI, a lo que estamos viviendo hoy, aunque tenga que estar encerrado en casa, aunque no pueda ir a comprar todo lo que quiero, aunque estemos viendo todas estas circunstancias del virus, de las enfermedades, aunque con todo, dice él, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor es mi fortaleza, gloria a Dios, aleluya. Aunque haya cosas que yo estoy viendo que no son las que quiero ver, aunque haya adversidades que no son las que quiero experimentar, aunque esté sucediendo todo esto, con todo yo me alegraré en el Señor. No voy a alabar a Dios por las cosas malas, no voy a alegrarme por las cosas malas, no, pero me alegro en el Señor y me gozo en el Dios de mi salvación. Y Él es mi fortaleza, por eso puedo alegrarme, por eso puedo gozarme, por eso puedo alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi fortaleza. Repito, no estoy hablando de alabar a Dios por las cosas malas, estoy hablando de aprender a alabar a Dios en medio de las adversidades, aprender a alabar a Dios en medio de las dificultades, aprender y entender que la alabanza es una parte clave de nuestra vida de fe. Si decimos que vivimos por fe, lo normal es que fluyamos en alabanza a Dios. Y no se trata de cantar bien. Es que yo si me pongo a cantar los vecinos me van a echar del bloque. No se trata de cantar bien. Se trata de alabar a Dios. ¿Qué es alabanza? Sacrificio de alabanza es fruto de labios que honran su nombre. Alabanza es reconocer, como aquí dice el profeta Habacuc, Él es mi fortaleza, Él es el que hace mis pies como de ciervas, por eso yo puedo alegrarme. Alabanza es reconocer lo bueno que Dios ha hecho por mí, reconocer todas las cosas buenas que Dios ha hecho por mí, y yo puedo tomar este tiempo para alabar y glorificar a Dios. Obviamente encontramos en los salmos, y vamos al Salmo 73, por favor. Encontramos muchos salmos que nos hablan acerca de la alabanza, sin ningún tipo de duda. Salmo 73. Y luego leeremos otro salmo. Todavía están ahí, ¿verdad? Porque yo estoy, ya saben, poco acostumbrado a predicar de esta manera. Mi esposa va diciendo amén, pero por lo bajito, no dice un amén así muy fuerte. Pero todavía están ahí. Salmo 73, verso 25. Salmo 73, verso 25. Este salmo es un salmo escrito, es un salmo que a mí personalmente me gusta mucho, es un salmo escrito por un salmista, un cantante llamado Asaf. A veces cometemos el error de pensar que todos los salmos son de David. Este no es de David y sin embargo es un salmo glorioso. Asaf comienza el salmo, vamos a leer el verso 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente Dios es bueno. Eso es una verdad establecida para con Israel en el tiempo que se está escribiendo, pero déjeme decirle, Dios es bueno para con usted, Dios es bueno para conmigo, Dios es bueno siempre. Siempre Dios es bueno. Amén.
Entonces, él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. ¿Por qué ocurrió esto con esta persona que recordemos? Creo que no hace falta meternos mucho ahí, pero recordemos que es una persona que estaba bajo un antiguo pacto de la ley, no disfrutaba el pacto que nosotros tenemos hoy, no disfrutaba de la obra completa de Cristo. ¿Por qué casi se desliza? ¿Por qué casi resbala? Porque empezó a mirar lo que no debía mirar. Empezó a poner la mirada en lo que no era lo que tenía que mirar. Entonces él empieza a relatar ahí todo lo que fue mirando y por qué casi él empieza a resbalar, etcétera, etcétera. Pero de repente llega al verso 17 y hay un cambio. Llega al verso 17 y ¡pum! El salmo cambia por completo. Él está explicando su experiencia de cómo casi resbala, cómo casi cede, y llega al verso 17 y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. hubo un punto de inflexión, hubo un momento en el que hubo un cambio. Yo estaba mirando pero de repente me enfoqué en lo correcto, gloria a Dios. Y hasta que entrando en el santuario de Dios empecé a comprender. Hay cosas, déjeme decirle algo, hay cosas que solo vamos a comprender cuando empezamos a enfocarnos en lo correcto. Hay cosas que no vamos a poder comprender si no ponemos la mirada en lo correcto. Hay cosas que solo comprenderemos cuando aprendamos a sacar la mirada de lo que no debemos mirar. Y no estamos hablando, no, estamos hablando del desenfoque. ¿Por qué no podemos alabar a Dios en medio de tiempos difíciles? Porque estamos mal enfocados. ¿Por qué no alabamos a Dios en medio de las dificultades? Porque estamos mal enfocados. ¿Y qué es lo que suele pasar cuando no hay alabanza y cuando hay un enfoque de no ver lo correcto, de no estar enfocados en lo correcto? De eso nace la queja. Entonces, la alabanza nace, por eso digo, hay cosas que no comprenderemos hasta que no nos enfoquemos en lo correcto. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12 nos dice, puestos los ojos, ¿dónde? Puestos los ojos en el coronavirus. Puestos los ojos en el problema. Puestos los ojos en la dificultad. Puestos los ojos en los medios de comunicación. No, dice, puestos los ojos en Jesús. Ahí vas a comprender. Ahí va a entender. Entonces aquí el salmista dice, yo estaba así, estaba así, hasta que entrando. Y luego, más adelante, que era lo que quería que leyéramos, verso 25, ¿qué es lo que entendió? Bueno, comprendió el fin de aquellos a los que miraba, pero luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, para contar todo lo que Dios ha hecho por mí. Y esta era una persona que estaba bajo un pacto antiguo, bajo un pacto inferior al que usted y yo estamos viviendo ahora en Cristo. Pero qué bueno que nosotros ahora podemos mirar y ver. Escuche, ¿quiere tener motivos para alabar a Dios? Mire a Jesús, mire la cruz, mire el consumado es. Mira el tetelestai, la obra completa. Esto que tenemos hoy o ayer un compañero de trabajo me decía, Kenneth, ¿qué pone ahí en esa pulsera que nunca logro entenderlo? Tetelestai, consumado es, la obra completa, está hecho, acabado. Mire eso y usted verá que siempre hay motivos para alabar a Dios. Salmo 103. Acompáñeme ahí. Salmo 103. Usted conoce bien este salmo, obviamente. Salmo 103. Después iremos a otro salmo. Salmo 103. Vamos bien de tiempo. Gloria a Dios. Saludamos, repito, a todos los que están ahí. Gracias por estar unidos en esta tarde. A todos los que se conectan de diferentes puntos. Pero obviamente a la amada congregación en Madrid, la amada congregación en Tarrasa, que hoy les toca estar conectados y viéndonos así. Pero bueno, a todos les saludamos.
Y gracias por participar y por estar ahí participando en la enseñanza. Salmo 103. Este sí está escrito por David. Y dice así: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como que el salmista se autoobligaba, por así decirlo. Le decía a su alma: hey, bendice a Dios, bendice a Dios. Y uno puede decir, bueno, pero es que mira lo que me está pasando. Y el salmista sigue: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí está la clave. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué estoy mirando? No olvides, no permitamos que las circunstancias, no permitamos que las adversidades nos hagan olvidar los beneficios de Dios para nuestra vida. No permitamos que las malas noticias, no permitamos que el mal diagnóstico, no permitamos que el problema financiero, familiar que podamos estar experimentando nos haga olvidar los beneficios que Dios nos ha dado por medio de la obra completa de Jesucristo. Aquí el salmista, que estaba en un pacto inferior al nuestro, dice: no olvides ninguno de sus beneficios. No los olvidemos. Hay tantos beneficios que Dios nos ha dado. Hay tantas cosas buenas que hemos experimentado, pero hay tantas cosas buenas que ya nos han sido dadas que vamos a experimentar en el futuro. No debemos olvidar eso. Y entonces dice: ¿cuáles son esos beneficios? Él es, solamente Él, no otro. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gloria a Dios. Déjeme decirle, solo con esto podemos estar alabando a Dios el resto de nuestros días. 24 horas al día y nos quedaremos cortos. Él es quien ha perdonado todas nuestras iniquidades. El domingo veíamos en la enseñanza que Él es quien ha decidido no acordarse de nuestras rebeliones, pecados e iniquidades. Él ha decidido no acordarse. A veces nosotros venimos a Dios, entienda la expresión, venimos a Dios, decimos: Señor, perdóname por ese pecado, y estamos mal y con una conciencia de pecado, con condenación sobre nuestras vidas. Perdóname por este pecado. Y Dios nos está mirando y está diciendo: ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo, porque Él es quien ha perdonado. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos mantiene limpios para siempre. Déjeme decirle algo, y no quiero crear polémica, que lo dijimos el otro día, lo vuelvo a repetir. Hoy, bajo este nuevo pacto, la sangre de Cristo no es algo que usted debe aplicar a su casa, no es algo que usted debe aplicar o utilizar como un amuleto. Eso no es la sangre de Cristo. La gente dice: la sangre de Cristo tiene poder, y lo representan como: aplícalo sobre la puerta de tu casa para que no entre el virus. No, pero ¿sabe lo que ha hecho la sangre de Cristo? Limpiarnos una vez y para siempre. La sangre de Cristo nos mantiene limpios. Aquí el salmista dice: en medio de adversidades, de dificultades, alma mía, sigue bendiciendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque no me olvido de sus beneficios. Y entre esos beneficios está que Él es quien perdona mis iniquidades. Y Él es el que sana todas mis dolencias. Y Él es el que rescata del hoyo mi vida y el que me corona de favores y de misericordias. ¿De dónde va a fluir la alabanza de Dios en mi vida? Va a fluir de entender y de no olvidar los beneficios de Dios. Es cierto, podemos estar experimentando tiempos raros, tiempos extraños, tiempos de inseguridad, sí, pero no olvidemos los beneficios de Dios. Nuestra alabanza no está basada en lo que el mundo está experimentando. Nuestra alabanza no está basada, no tiene su fundamento en las circunstancias naturales. Nuestra alabanza está basada en Dios, en Jesucristo y en su obra completa hecha a favor de cada uno de nosotros. Acompáñeme ahora, por favor, al Salmo 136. Aleluya, Dios es bueno siempre. Salmo 136. No lo vamos a leer entero, pero usted lo tiene ahí para luego leerlo. Tiene tiempo, tiene tiempo. En estos días yo les estoy recomendando también un libro diario
tiene tiempo para leer, estudie la palabra, lea la palabra, aproveche este tiempo, saquemos jugo de este tiempo. Salmo 136, ¿lo encontraron? No es muy difícil, ¿no? Habacuc quizá era más difícil de encontrar que el Salmo 136. Dice así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, esto es el verso 1. Repito, una vez más, solo con esto podemos estar toda la vida alabando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué debo alabar a Dios? Kenneth, explícame, ¿por qué debo alabar a Dios? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno siempre. Vamos, reconozca. Si no fuera por su bondad, usted y yo no estaríamos aquí donde estamos hoy. Si no fuera por su bondad, no estaríamos hablando estas cosas que estamos hablando hoy. Si no fuera por su bondad, no podríamos disfrutar de esa maravillosa obra completa, de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo por cada uno de nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es bueno siempre. Su misericordia es para siempre. Así es Dios. Y Él no es bueno porque nosotros seamos buenos. Él es bueno porque Él es bueno. Esa es su naturaleza. Eso es lo que Él es. Y Él es bueno con nosotros a pesar de cómo a veces nos comportamos nosotros. Si eso no es motivo más que suficiente para alabar a Dios, entonces nada lo será. Esa es la realidad. Pero yo sé que usted está de acuerdo conmigo en que eso sí es motivo para alabar a Dios. Él es bueno conmigo siempre. Y a veces yo no lo hago todo bien. Y a veces yo no lo hago todo correcto. Y a veces yo no le obedezco como debería obedecerle. Pero Él sigue siendo bueno conmigo siempre. Por eso, más que enfadarme, me entristece ver cómo hay personas que aprovechan estas circunstancias que a veces experimenta este mundo para enseguida saltar y decir que es Dios enviando juicio sobre la gente, que es Dios enviando juicio sobre el pecado de la humanidad. Dios es bueno siempre. El Dios en el que yo creo es un Dios lleno de bondad y que un día su ira se derramó, sí, pero se derramó sobre Jesucristo en la cruz. Y precisamente Dios derramó su ira sobre Jesús para reconciliarse con todos nosotros. Y ahora, por medio de Cristo, Dios se reconcilió con el mundo. Y es nuestro momento para reconciliarnos con Él. Es nuestro momento para aceptar esa reconciliación. Porque Dios es bueno. No, lo voy a decir alto y claro. El coronavirus no es un juicio de Dios. El coronavirus no es Dios castigando a la humanidad, no lo es. No. Y como eso, cualquier otra cosa. Y perdóneme si usted no está de acuerdo, pero no lo es. Los terremotos no son un juicio de Dios. Los tornados, los huracanes, las desgracias no son un juicio de Dios, no lo son. Dios es bueno. Siempre. Y su misericordia es para siempre. Así es Dios. Y Dios no está enviando juicio sobre nadie. Dios no está enviando juicio sobre esta nación o aquel país o aquella persona. Dios está amando. Dios está amando al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo. ¿Cómo puedes estar tan seguro, Kenneth, que Dios es bueno? ¿Cómo puedes estar tan seguro, Kenneth, que Dios está amando al mundo? Porque envió a Jesús. Porque cuando miro la cruz, veo amor derramado, veo amor incondicional por cada uno de nosotros, veo amor por mí. Cuando yo no merecía ser amado, Dios me amó. Cuando yo no merecía que Dios fuera bueno conmigo, Dios fue, es y seguirá siendo bueno conmigo. Por eso estoy seguro. Por eso lo digo sin ningún tipo de temor, lo grito si hace falta y lo seguiré gritando
todo lo que sea necesario. Dios es bueno y no está enviando juicio sobre nadie. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grande, al Señor de señores, perdón, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento. Sé que me estoy saltando la frase porque para siempre es su misericordia, pero es para leer algunas cositas, ¿no? Al que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, al que hirió a Egipto, al que sacó a Israel de en medio de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos los beneficios de Dios. Aquí el salmista es como que les está recordando motivos por los cuales alabar a Dios. Y ahora, analicemos nosotros nuestra vida. Echemos la vista hacia atrás. Por la gracia de Dios, yo cumplo 30 años en el Evangelio, desde que nací de nuevo en 1990. ¿Habrá sido Dios bueno conmigo en estos 30 años? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Tendré motivos para alabar a Dios? Echando la mirada hacia atrás, tengo muchos motivos para alabar a Dios. Poniendo la mirada en el presente, ya no echando la mirada hacia atrás, poniendo la mirada en el presente, tengo muchos motivos para alabar a Dios. Abro paréntesis, mis paréntesis famosos. Felicidades a todos los papas del mundo, a todos los papis. ¿Tengo motivos para alabar a Dios? Sí. Dios me ha dado el privilegio de tener una esposa maravillosa. Tengo 2 hijos preciosos que Dios me da el privilegio de poder ser su padre, entre otras muchas más cosas. Poniendo la mirada en el presente, Dios nos está permitiendo pastorear la congregación Gracia y Fe Tarrasa, Gracia y Fe Madrid. Dios nos ha dado grandes amigos, amados pastores con los que estamos en contacto. Poniendo la mirada en el presente, tengo muchos motivos para alabar a Dios, sin ninguna duda. Pero ¿sabe qué? Aún poniendo la mirada en el futuro, quizá para muchos es incierto. Quizá para muchos las conversaciones son, en mi trabajo por lo menos, las conversaciones son, esto no es nada con lo que va a venir después. Esto no es nada con lo que va a pasar. ¿Cómo nos vamos a levantar de esto? ¿Cómo se va a levantar la economía? Esto, lo otro. Bueno, ¿sabe qué? Aún poniendo la mirada en el futuro, sigo teniendo motivos para alabar a Dios. ¿Por qué? Por lo que me dice la palabra. Por lo que está escrito. Porque yo no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento. Yo no me muevo por lo que oigo en las noticias, no me muevo por lo que algunos estén profetizando sobre el futuro. Yo no me muevo por eso, yo me muevo por lo que está escrito en la palabra. Y lo que está escrito es que a pesar de las adversidades y dificultades, hay algo claro. Jesús dijo en Mateo 6, no se preocupen, no se afanen. Dios va a seguir cuidando de ustedes. No tienen por qué temer, no tienen por qué preocuparse. Perdóneme, pero es cierto, a algunos de ustedes los conozco personalmente, a otros quizá no. Y es cierto, usted me puede decir, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Es cierto. Pero bíblicamente hablando, Dios me da el permiso para que yo le diga claramente, no tiene usted motivos para preocuparse. Si usted está en Cristo, no tiene motivos para preocuparse. Si usted está en Cristo, no tiene razón para caminar en temor, porque Dios está de su lado. Por eso Jesús en Mateo 6, vamos a leerlo, y en esta serie hemos hablado de eso, de la no preocupación. En esta serie de enseñanzas, si usted revisa las retransmisiones anteriores, o usted tiene todos los audios en iVoox, totalmente gratis, y usted los revisa, usted va a ver que hablamos de la preocupación. Y en Mateo 6, que es muy conocido, verso 25, y vamos a ir cerrando en esta tarde. Mateo capítulo 6, verso 25, dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿no? Afanarse es preocuparse. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Creo que todos, no lo sé, a lo mejor no, pero creo que todos hemos visto imágenes de gente volviéndose loca comprando.
gente volviéndose loca, llevándose los famosos rollos de papel. No sé si decirlo aquí públicamente en redes sociales. Yo tengo una caja fuerte llena de 12 rollos de papel higiénico, por si acaso. Ya no se guardan lingotes de oro en la caja fuerte, se guardan rollos de papel higiénico y nosotros los tenemos ahí bajo llave. Pero bueno, es una broma para amenizar la tarde un poco. Pero creo que todos hemos visto esas imágenes. Pero aquí Jesús nos dice, no se preocupen. Escúcheme bien, personas, millones de personas. No un grupo de 10, no un grupo de 15 o de 20. No. Millones de personas. Se dice que aproximadamente unos 3 millones de personas, dicen los historiadores y los que han estudiado. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, dieron vueltas por el desierto durante 40 años. 40 años dando vueltas. Un pacto inferior, perdone que insista en esto, pero en la realidad, inferior al que usted y yo tenemos por causa de estar en Cristo, por la gracia. 40 años dando vueltas por el desierto y nunca le faltó de nada. Su calzado no se estropeó. Sus vestidos no se estropearon. No les faltó alimento, a pesar de la cabezonería de ellos, de las quejas, lo que hablábamos antes, donde no hay alabanza y queja. A pesar de las quejas, nunca les faltó comida. Dios hacía caer maná del cielo cada día. Ellos podían beber de diferentes lugares. Había aguas amargas, ¡pum! Dios las endulzaba para que ellos pudieran beber. ¿Tiene motivos Jesús para decirnos que no nos preocupemos? Claro, no nos preocupemos. Dios está cuidando de nosotros. No se preocupen de qué van a comer. No se preocupen de qué van a vestir. No se preocupen por su cuerpo. Mirad las aves del cielo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Enfóquense bien. Miren lo correcto. Déjeme decirle algo y se lo digo con todo el cariño del mundo. Si usted se está preocupando, si usted está permitiendo el temor en su vida, es porque ha dejado de mirar lo correcto. Simplemente, no le digo esto para que nos condenemos, es para que despertemos y pongamos la mirada en lo correcto. Si me estoy preocupando, he dejado de mirar lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Nuestro Señor Jesucristo y su obra completa. ¿Qué es lo correcto? La palabra de Dios. ¿Por qué en medio de esta circunstancia de quédate en casa no hemos dejado de hacer nuestras reuniones y las hacemos de esta manera? Porque necesitamos seguir enfocados en lo correcto. Necesitamos la palabra. Necesitamos oír estas cosas. Necesitamos permitir que estas cosas nos enfoquen en lo correcto, porque es un síntoma. Es simplemente, no se lo digo como he dicho para condenarle, sino para que reconozca los síntomas. Esto es un síntoma. Si me estoy preocupando, ojo, debo analizar en qué me estoy enfocando. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Dónde he puesto mi mirada? Porque si me estoy preocupando o si hay temor que ha invadido mi vida, es que he dejado de mirar lo correcto. Entonces aquí Jesús dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjese cómo Jesús llama a Dios. Lo llama Padre. Para ellos es un impacto. Llamar a Dios Padre. Es algo que no era lógico. Dios es Dios. Para el pueblo de Israel, Dios es ese Dios lejano. Ese Dios que no es cercano. Un padre es alguien cercano, como norma. Entendamos que hay excepciones, pero un papá es alguien cercano. Y Jesús les revela a Dios como un papá, no como un Dios lejos, no como un Dios que no está interesado en ellos, sino como un Dios que está interesado en ellos, su papá. Entonces dice, vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Valéis más para vuestro papá. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis,
No os preocupéis, lo vuelve a decir. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es antes de la cruz. Antes de la cruz. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo lo leo después de la cruz? Ya estoy en Cristo. Ya estoy en el reino de Dios. Ya pertenezco al reino de Dios. Hay gente que dice, busca primeramente el reino y Dios te dará todo lo demás. Vamos a ver una cosa. Déjeme mirar algo. Busca primeramente el reino. Busca el reino. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Estoy buscando el verso. Aquí. Perdone, que estaba buscando el verso. Colosenses capítulo 1, verso 11. Verso 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hemos sido trasladados al reino, Colosenses 1:13. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Antes de la cruz es, buscad el reino de Dios. Después de la cruz es, ya estoy en su reino. Ya formo parte de este reino. Entonces, ya todas las cosas me han sido dadas porque estoy en Cristo y en Cristo estoy completo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, no hay motivos para preocuparnos. No aceptemos la preocupación en nuestras vidas. No aceptemos el temor. Si he aceptado el temor, es porque estoy mirando lo incorrecto. Si he abrazado el temor, es porque me he desenfocado. Pero Jesús dice, vuestro Padre, vuestro papá, ese Abba Padre de Romanos capítulo 8, vuestro papá tiene cuidado de vosotros. Vuestro papá os ama. Lo que para vosotros es importante, para vuestro papá es importante, dice Jesús. No se preocupen. Aparentemente, ¿cuál es el engaño? Que aparentemente tenemos motivos para preocuparnos, pero si estoy en Cristo, no tengo motivos para preocuparme, perdóneme, de verdad, no quiero ofenderle, pero da igual la situación que esté viviendo, da igual, es que me han echado del trabajo, es que tengo que cerrar la empresa, perdóneme, pero no tiene motivos para preocuparse cuando Dios dice que no se preocupe. No hay motivos. Aprendamos a confiar en Él. Si me han echado del trabajo, Dios tiene un trabajo mejor preparado para mí. Si mi empresa tiene que cerrar, doy gloria a Dios porque sé que Él tiene algo mejor preparado para mí. Porque Dios se ha adelantado a nosotros. Él va por delante. Él ya ha preparado cosas por delante, no las vemos. Por eso se llama vida de fe. Por eso se llama una confianza en Dios. Porque no es lo que vemos, es lo que creemos. Dios se ha adelantado. Entonces déjeme decirle, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, hay motivos para alabar a Dios. Entre otras cosas, porque Dios está cuidando de nosotros. Dios siempre cuida de nosotros. Así que, amado, amada, para cerrar en esta tarde, Dios cuida de usted. Dedique tiempo para alabar a Dios. Dedique tiempo para glorificar a Dios. Disfrute su vida de alabanza a Dios. Disfrute su vida de glorificar a Dios. En estos tiempos de encierro, sin música, a lo mejor usted sabe tocar un instrumento, pues dele con todo. A lo mejor usted tiene buena voz, dele con todo. Pero si no, igualmente, alabe a Dios. Reconozca la grandeza de Dios. Reconozca las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. Reconozca que Dios es bueno y que Dios está cuidando de nosotros y que Dios ya ha ido por adelantado y en ese tiempo que Él ha ido por adelantado ha dejado todo preparado. Ahora se ve todo muy oscuro, ahora se ve todo muy negro, pero Dios ya lo ha preparado todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. Vamos a glorificar a Dios. Vamos a exaltar a Dios.
Vamos a agradecer a Dios. Acción de gracias forma parte de nuestra vida de alabanza. Entonces, recuerde, alabar no es un tiempo. Alabanza no son esos 20 minutos antes de la predicación, o 30, o una hora, no sé, lo que sea. No, alabanza es un estilo de vida. Alabanza fluye de nosotros, porque la alabanza es una expresión de la fe que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo la vida de fe? Sí. La vida en Cristo es una vida de fe. Bueno, permitamos que fluya la alabanza en los tiempos buenos, pero también en medio de las adversidades. Amén. Muy bien. Pues acabamos aquí la conexión de hoy y quiero agradecer a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla y la contestaremos más adelante, pero acabamos aquí la conexión y quiero agradecer a todos los que se han conectado. Gracias a todos los que han estado ahí. Hemos estado casi una hora de conexión para traer la enseñanza de hoy. A lo mejor surge algún otro vídeo entre este tiempo, pero el domingo a las 6 de la tarde volveremos a estar aquí. Repito, el domingo a las 6 de la tarde volveremos a estar aquí para enseñar identificados con Cristo. Así que para todos los que nos están viendo ya lo saben, pero amada congregación Gracia y Fe en Tarrasa, amada congregación Gracia y Fe en Madrid, el domingo a las 6 en punto estaremos aquí con la enseñanza Identificados con Cristo. Hoy hemos compartido la fe que recibe, hablando de la alabanza. Les pido que si ustedes quieren, por favor, compartan el vídeo, compártanlo con otras personas que puedan ser edificadas con esta enseñanza. Hagamos correr la palabra en estos tiempos. Hagamos correr las buenas noticias en medio de estos tiempos difíciles. Así que les pido que compartan este vídeo. Si usted se ha conectado más tarde, le invito a escuchar toda la enseñanza. Va a ser de gran beneficio para su vida, estoy completamente seguro. Y acabo solamente con esto. Recuerden que mañana se acaba la oferta, porque Amazon no me da más tiempo, pero mis 2 libros, Firmes en Jesús y Ya está, están disponibles totalmente gratis en amazon.com, totalmente gratis. Así que mando un fuerte saludo para todos, un fuerte abrazo para todos, les amamos muchísimo, saludos de mi esposa Keila también, les amamos muchísimo y por favor recuerden, el domingo a las 6 de la tarde volvemos a conectar en directo. Un abrazo para todos. Gracias, Pastor Arthur, entre todos, pero como es el último que sale aquí, les saludo. Un abrazo, Pastor Arthur, desde México. Gracias a todos.